Hola chicos de primer año del Centro Educativo número 7. Les voy a dar una nueva tarea de educación artística. En este video vamos a hablar ya de la composición, ¿sí? Más precisamente de los elementos de la composición, que son la figura y fondo y las tramas. Bien, primero hay que tener en cuenta de cómo vemos las imágenes, que nosotros creamos imágenes, componemos imágenes. Cuando miramos un dibujo, una pintura, una foto, observamos que hay una de las partes que tiene mayor importancia. Esa parte se convierte en figura. La figura existe en un espacio, que en nuestro caso es el campo visual, y se destaca sobre otros elementos, ¿sí? Ya sean figuras más pequeñas o el fondo. Y el fondo es la parte del campo que sostiene, que contiene estos elementos y enmarca la figura. Hace que destaque la figura. Bien, la figura y el fondo comparten el mismo límite visual. Se puede tener al mismo tiempo dos lecturas diferentes, que eso lo vamos a ver en figura y fondo ambiguo. Nosotros ya hemos visto ya en sexto grado un poco de figura y fondo. Ahora vamos a trabajar un poquito más con esto. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a dividir dos categorías de la figura y fondo. En la primera categoría vamos a utilizar un fondo simple y una figura compleja. Simple, ¿por qué? Ya sabemos cuál es el fondo y cuál es la figura. Simple porque es totalmente plano el fondo, ¿sí? Es de un solo color homogéneo, ¿sí? Y no presenta detalles. En cambio la figura, que está en el centro del plano, presenta detalles, ¿sí? Y por supuesto hay un contraste de color que me denota que es la figura. Los detalles podrían ser esas coronitas, que justamente es un dibujo del virus que todos conocemos. Acuérdense, fondo simple, figura compleja. Después tenemos la otra categoría, que es fondo complejo y figura simple. En este caso tenemos unas siluetas, ¿sí? Totalmente simples, sin ningún color adentro, sin ningún detalle. Y el fondo sí está trabajado con más detalle. Entonces acá se cumple esta categoría de fondo complejo, porque te has trabajado, tiene una complejidad, y figura simple. Fíjense, porque por más que esté trabajado el fondo, la figura sigue siendo esta, porque destaca justamente porque tiene un límite que encierra y que yo reconozco que son. ¿Sí? Después, vamos con las tramas. ¿Qué son las tramas? Son trazos insistentes y repetidos. Son repeticiones de trazos de la línea. Está conformada por la línea la trama, que se repite de manera ordenada o no. Es la partición del plano que, al ser repetitivo, logra un ritmo. ¿Sí? Logran un ritmo, logran un movimiento, si se quiere. También lo vamos a clasificar en dos: las regulares y las irregulares. La regular se rige por un orden simétrico lineal, como es el caso de este. Aquí tenemos líneas, ¿sí? Y acá tenemos puntos, ¿sí? Ambos son simétricos, ¿sí? Tenemos la simetría axial, que también lo vimos el año pasado, y la simetría radial, ¿sí? En este caso está hecha por puntos. De las dos maneras es una trama. Y la regular no se rige por un patrón simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que también se puede conformar por líneas o por puntos, pero no va a seguir ningún patrón, no va a seguir ningún orden.
establecido. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden hacer ustedes estos trabajos que les voy a pedir. Acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de fondo simple, figura compleja y de trama regular. ¿Sí? Trama regular porque es simétrica. ¿Sí? Fondo simple porque es un fondo totalmente blanco y la figura compleja porque en la figura trabajamos la trama. Acuérdense de estas combinaciones, que eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Bueno, y con respecto a cómo se hace este dibujo, podemos tomar una hoja, ya que estamos en otoño, marcamos el contorno de esta y eso nos sirve para generar una figura. Acuérdense de siempre tener en cuenta los parámetros de forma que ya han trabajado. Acá tenemos la otra combinación de fondo complejo, figura simple, trama irregular. Irregular porque salen disparadas en diferentes sentidos. ¿Sí? La figura es una figura simple, que es una hoja, puede estar trabajada o no, en este caso está trabajada. Y el fondo es el protagonista, es lo que está complejo. Pueden trabajarlo un poquito más, yo acá es un simple ejemplo. Teniendo en cuenta esas dos categorías, su tarea es la siguiente. Realizar un ejemplo de cada categoría, ¿sí? Se los repito, figura simple, fondo complejo, trama regular. La otra es figura compleja, fondo simple, trama irregular. ¿Sí? Uno de cada uno, como mínimo. Si desean hacer más, bienvenidos. Bien, espero que puedan entender. ¿Sí? Fíjense de por ahí trabajar con estas cosas que tienen más a manos, así no se queman la cabeza pensando qué dibujar, porque acá lo importante no es qué dibujar, sino cómo aplicar el contenido. ¿Sí? Una simple hoja me puede servir para hacer una figura, o otra cosa que tengan a mano. ¿Sí? Eso no es relevante en estos momentos. Bueno, eso sería todo por este video.